Amalia era una rebelde en el sentido que empleaba Edward Jure en su obra Precursores y Rebeldes, donde dice: en cada siglo hay un determinado número de espíritus que pertenecen más a la centuria siguiente que a la suya, y que por eso mismo se presentan ante sus contemporáneos con el aspecto de inquietantes extranjeros. Ellos reciben en sí, como un chorro intenso y sutil, los primeros influjos de los sentimientos y de las ideas que forman ese océano invisible, suspendidos sobre la tierra y que inundará el mundo 50 o 100 años después de su muerte. Amalia, fuerte, viril, insobornable, firme en su meta, cruzalanzas con las fuerzas de la intolerancia y del oscurantismo, que persisten en sustentarse con el cetro del poder que subyugará la Edad Media, valiéndose de los métodos más absurdos de la prepotencia y del fanatismo. Veía, por ejemplo, con horror cada llegada del día de los fallecidos prepararse saltadas las caravanas que corrían en bandos a los cementerios para rendir un inútil culto a los muertos. Llantos, gritos, escenas de dolor y de luto casi tratiales, juguetes que se depositaban en los túmulos de los niños para permanecer en la mayor de las inutilidades y la soledad después que los pesados portones se cerraban. Ya pasó el día de los difuntos, la fúnebre parodia, el carnaval de los sentimientos. Así se expresaba en uno de sus artículos, resultado de una visita suya a uno de esos lugares en el transcurrir de tales acontecimientos. Los cementerios ofrecieron temas para profundas meditaciones de Amalia. El trabajo que se realizaba para poder sacar la luz del porvenir se realizaba viviendo la realidad y transportándola enseguida para el papel. Se filtraba por la doctrina espírita. La prensa reclamaba sus originales. El texto debería ser compuesto a mano, esto es, hecha la confección del artículo en letras móviles, separadas una a una, hasta que en 1884 Ottmar Margentel patentó el nenotipo, con el cual se daba un salto sorprendente en cuanto a la rapidez de la confección de los textos y publicaciones, y los escritores respiraron aliviados con la prontitud de la entrega de sus textos. Era preciso programar, ordenar, disponer el material para un número, y en cuanto éste estaba circulando en la calle, el siguiente ya debía estar listo. Fue así que durante 20 años circuló la luz del porvenir. Respecto a esto, Amalia nos cuenta en sus memorias: quedamos en la época en que se publicaba Mi Luz del Porvenir, revista que se llevaba a los presidios, y cuando recibía carta de los reclusos, mi gozo era inmenso, y me decía a mí misma: gracias, Padre mío, ya soy útil a los desgraciados. Si puedo salvar un alma, daré por bien empleado todos los sufrimientos de esta existencia. Y más de una vez me decía a mí misma: no sé si podré sostener esta revista. Y entonces, por mediación del médium, me daban aliento y seguía adelante, pero muchas veces había estado a punto de cesar y salía no sé de dónde una mano protectora y me decía: Amalia, adelante. Y así pasaron todos los años de mi luz, hasta que el último protector no pudo ayudarme más. Pobre luz, dije con sentimiento, ya no darás más consuelo a las almas afligidas. Desde entonces tenía la correspondencia directa con los hermanos que me contaban sus cuitas y sus penas, a quienes, valiéndome del médium, seguía dando consuelo. Cuántas cosas pasaron en mi humilde hogar. La compañera de Luis me quería y me respetaba. Se desvivía porque yo no careciera de nada, y sus hijos veían en mí un ser privilegiado, marchando todo bien, hasta el día en que la enfermedad de Luis llamó a la puerta, y desde entonces empezaron largos disgustos.
Yo entonces tuve que hacer poderosos esfuerzos para sostener aquel hogar. Luis, que era hombre fuerte, si no hubiera sido por su ideal y por el respeto que le inspiraba mi presencia, hubiera caído. Pero yo entonces comprendí que había llegado el momento de demostrarle mi gratitud y mi más fuerte que nunca me puse a trabajar y con el concurso de Udaldo salimos adelante. Nadie que no lo sienta sabe lo que es la gratitud. Yo que siempre he sido alma agradecida pensé, ahora ha llegado el momento de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Al ver que aquella buena mujer que siempre estaba dispuesta a servirme se había quedado inútil, yo pedí a los espíritus la resolución que había de tomar, y el padre Germán me dijo, ahora ha llegado el momento de dar la mano a tu protector. Y entonces yo le dije con las lágrimas del alma, desde hoy en adelante seré tu amparo. Qué grande me vi en aquellos momentos. Ya no era un ser inútil. La que me había abierto las puertas había encontrado en mí una hermana. Ya podía yo dar consuelo de cerca, ya había un alma que me bendecía, ya tenía quien esperara mi llegada cuando salía. Yo entonces daba mil gracias a Dios de haberme concedido un hogar donde podría progresar, porque el contemplar las miserias de lejos no tenía valor, pues cuando uno las oye contar no se conmueve como cuando las ve, y así no se puede progresar. Vosotros no sabéis qué cosa es cuando uno está ya convencido de que es un árbol seco y de pronto sale un retoño del placer. Entonces es cuando uno, rebosando de alegría, se dice a sí mismo, ya puedo vivir. Cuán equivocada estaba al considerar que el árbol que no daba fruto era inútil. Cuando empecé a ser útil, es cuando empecé a vivir, y en esta situación se pasaron algunos años, hasta que los que vimos llamar la muerte vino a buscar a aquella mujer. Yo entonces, mirando aquel cuadro, me decía, ¿qué sucederá aquí? Porque yo lo confieso, en mi última existencia fui muy cobarde. Las escenas de familia me asustaban. Cuando todo había pasado y un tanto más tranquilo, vino Luis y me dijo, Amalia, tengo que darte un encargo y yo ya sé que lo cumplirás. Yo pensaba, ¿qué encargo será este? Y él adivinó mi pensamiento porque Luis era muy listo y leyendo en mi interior me dijo, no te asustes, que yo ya sé de lo que tú eres capaz y así me prometerás que serás madre de mi hija. Yo no pude contestar. La emoción me embargaba y pasando el primer momento de tan fuerte impresión le dije, tú que lees en mi pensamiento, sabrás si estoy dispuesta a cumplir tu deseo. Y entonces él me dijo, así estaré tranquilo, porque mi hija bajo tu amparo no hallará en falta su madre, y de este modo todo marchará bien. Y le contesté, mucho te agradezco la confianza que te inspiro, pues yo sabía lo mucho que Luis quería a su hija. En esta forma empezamos una vida de amarguras, porque cuando se tiene un deber, todo cambia de aspecto. Yo que nunca había soñado con tener un cargo tan sagrado, empezaba a ser víctima de insomnios, no por la hija, sino por temor a la gente, porque cuando una joven no está bajo el amparo de sus padres, todo el mundo se cree con derecho de cuidarse de ella. Y como todo esto ya lo sabía, por eso eran mis apuros y mis inquietudes, y de esta forma iba pasando el tiempo. Queridos oyentes y amigos, un momento más compartido de la vida de Amalia Domingo Soler, mujer valiente que enfrentó una vida llena de vicisitudes y abrazó el ideal espírita. Continúe con nosotros disfrutando de nuestro programa Violetas para Amalia.
Amables oyentes de nuestro programa Violetas para Amalia, le transmitimos nuestro más sincero agradecimiento por su fiel sintonía en cada una de estas emisiones en las que compartimos con ustedes acerca de la vida y la obra de la cantora del espiritismo Amalia Domingo Soler. En esta ocasión, continuaremos compartiendo con ustedes el artículo Hacer caridad a los espíritus, segunda parte. Por tercera y última vez, nos ocuparemos de una cuestión que ha levantado una gran marejada entre los espiritistas. Los unos nos recriminan duramente llamándonos materialistas, los otros nos llaman desertores de la escuela de Allan Kardec, y los menos nos dicen adelante. Ha puesto usted el dedo en la llaga, todo por la verdad, como decía el inolvidable Palet. No nos gustan las polémicas inútiles, porque no lograremos llevar el convencimiento a la mente de aquellos que, buenamente encariñados con dar luz a los ciegos, les parece una verdadera profanación lo que nosotros decimos. Nunca creímos convencer al que está completamente opuesto a nuestro modo de pensar. Lo único que nos ha movido a decir algo sobre este particular es la consideración siguiente. ¿Dijo Allan Kardec la última palabra en las obras fundamentales del espiritismo? No, porque esto sería detener la marcha majestuosa del progreso. Él habló sencillamente para que las multitudes le entendieran. Él formuló muchas y variadas oraciones porque comprendió que las almas acostumbradas a tener templos para rezar no podrían dejárselas sin el consuelo de una plegaria repetida en diversos tonos. Él habló a todas las inteligencias humildes porque son las primeras que aceptan todas las predicaciones que les ofrecen un porvenir de redención. Él hizo un trabajo cuya importancia no comprendemos aún, porque solo el tiempo agiganta a los reveladores de nuevas verdades. Él despertó en la generalidad el sentimiento de la compasión, porque este es el primer paso que da el espíritu para dulcificar su rudeza, y esta compasión la extendió hacia los seres desencarnados, despertando el interés por las comunicaciones de los espíritus, diciendo alguno de los buenos creyentes con el mayor entusiasmo: yo tengo una gran habilidad para convertir a los ciegos del espacio. Ya tengo aprisionados en un saco fluídico a tantos o a cuantos espíritus. Ayer tuve un día feliz. Le di la libertad a 100 espíritus que gemían en la oscuridad. Y este procedimiento para nosotros es lo mismo que la fe y la esperanza que tienen los católicos romanos en tal Virgen, más milagrosa que ninguna, o tal Cristo que suda sangre y llora los desaciertos de la humanidad. El hacer caridad a los espíritus sin tener la más leve noción del espiritismo, sin conocer qué es el fluido, sin comprender en lo más sencillo la vida de ultratumba, ¿cómo puede asegurarse que uno no es víctima de un engaño, de una superchería? Si desconoce por completo las malas artes de los espíritus, si no puede distinguir la mentira de la verdad, si la identidad es poco menos que imposible con los seres desencarnados, ¿no se pierde un tiempo precioso exhortando a quien no se conoce? Habrá espiritistas tan convencidos como nosotros de que la verdad innegable de la comunicación ultraterrena, pero más que nosotros no, porque le hemos debido al conocimiento del espiritismo las horas más hermosas de nuestra vida. Nosotros no abjuramos de creencias cimentadas en el estudio y en la manifestación de los espíritus. Únicamente disentimos en algunas prácticas porque las consideramos muy peligrosas y no queremos catástrofes como las que ya se han presenciado. Recordamos a una médium, muy bella por cierto, que se quedaba en éxtasis cuando el espíritu de la Virgen María, según aseguraba una vidente, se apoderaba de ella. En aquellos momentos solemnes la médium decía que tenía el poder para convertir a los espíritus en sufrimiento, y una noche, si no se la desnuda violentamente,
queda asfixiada aquella infeliz, dominada por fuerzas superiores y desconocidas, y por hacer caridad a los espíritus. Qué consecuencias tan fatales para todos los que estaban en la reunión si aquella pobre mujer pierde la vida. Dicen que nosotros queremos establecer privilegios. No, y mil veces no. Pero, ¿cómo nos ha de inspirar la misma confianza para tratar con los espíritus una persona completamente ignorante de la ciencia espírita y un hombre que haya perdido la lozanía de su juventud arrancando secretos a la comunicación de ultratumba? Este último no parece más indicado para levantar una punta de ese velo que cubre lo desconocido. Nadie como el verdadero espiritista comprende que no hay privilegio más que el trabajo individual y el afán que tiene cada uno de progresar dentro de su esfera. Si todas las ciencias necesitan tan profundos estudios para conocer una mínima parte de sus propiedades y manifestaciones, el espiritismo, que es la ciencia de las ciencias, no necesitará investigaciones analíticas. No será necesario un detenido examen de las comunicaciones de los espíritus. No será indispensable poseer una buena parte de sentido común para saber apreciar los consejos e instrucciones de ultratumba. Creemos que sí. Creemos que ante todo debe uno tratar de adquirir los conocimientos rudimentarios para comprender algo de ese gran todo llamado espiritismo. No sabemos si por suerte o por desgracia hemos tocado muy de cerca las consecuencias tristísimas de la impremeditación de algunos espiritistas tan creyentes y tan bondadosos como ignorantes en la cuestión de tratar con los espíritus, para lo cual se necesita no solo un estudio profundo de cuanto concierne a la vida ultratumba, sino también conocimientos adquiridos en otras existencias que se manifiestan por una doble vista sorprendente y una penetración maravillosa, condiciones indispensables para emprender la difícil tarea de hacer caridad a los espíritus y saber distinguir entre el alma apenada y afligida y el ser que se divierte haciendo padecer a los médiums, estorbando las sesiones con su obstinada permanencia en ellas, entreteniendo horas y horas al auditorio con monosílabos entrecortados, arranques violentos y una carcajada burlona por punto final. Será muy bueno y muy santo hacer caridad, pero ha de hacerse con conocimiento de causa. Es preciso saber a quién se hace la caridad. Dice un antiguo refrán: haz bien y no mires a quién, y ese aforismo lo rechazamos porque dar sin saber qué clase de persona lo recibe es exponerse a fomentar el vicio, quitándole al verdadero necesitado un consuelo y un alivio en su dolor. Pues esto mismo sucede con los seres desencarnados. Hay espíritus que verdaderamente escuchan con atención profunda los consejos y explicaciones de los directores de los centros espiritistas, y lentamente aquel alma adormecida va saliendo de su letargo, y estos mismos consejos le son perjudiciales al espíritu hipócrita y burlón, que se divierte abusando de la credulidad y de la buena fe de algunos espiritistas confiados en demasía, porque se le da la ocasión propicia para engañar, entretener y hacer perder el tiempo inútilmente. No todos sirven para esta clase de trabajo. Nosotros, por ejemplo, que llevamos más de 15 años trabajando continuamente en la propaganda del espiritismo con verdadero entusiasmo, con íntima y profunda convicción de que la comunicación de ultratumba es la manifestación de la vida del infinito, si nos viéramos precisados a dirigir un centro espiritista, confesaríamos ingenuamente que no tenemos condiciones para ello, porque no sabemos distinguir el oro del oropel. Nos sucede a veces que no nos satisfacen algunas comunicaciones, que dudamos cuando los espíritus dan nombre de eminentes sabios. En silencio rechazamos cuanto nos parezca que está reñido con el sentido común. Pero no sabemos discutir con los espíritus, y conociendo nuestra insuficiencia enmudecemos. En cambio, hemos visto muchas veces a hombres del pueblo dirigiendo perfectísimamente
una sesión por borrascosa que haya sido, manteniendo a raya a los espíritus perturbadores. No nos han comprendido al lanzar sobre nosotros el anatema de que ya no somos espiritistas porque no nos gusta hacer caridad a los espíritus. Por mirar en el estudio razonado del espiritismo la regeneración social, por creer que sin esa creencia eminentemente racional y profundamente lógica, se hace imposible el progreso de la humanidad, por considerar que la comunicación de los espíritus es la verdad innegable de todos los tiempos, por encontrar en la vida de ultratumba el complemento de la vida terrena, por hallar en los seres invisibles amor inmenso, consejos evangélicos y todo cuanto puede dar aliento al desheredado de la tierra. Por eso queremos que las sombras del error y de la superchería tiendan su negro manto sobre la luz esplendente del espiritismo. Por eso queremos estudio, porque sin saber no se va a ninguna parte. No basta la buena voluntad, nuestra voluntad es inmensa. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos dicen los espíritus? Te daríamos comunicaciones científicas, pero no sirves para recibirlas. Por esta vez el templo de la ciencia está cerrado para ti. Por nuestra parte diremos, para concluir, que por lo mucho que nos interesa la propaganda del espiritismo, porque rendimos ferviente culto a las comunicaciones de los espíritus, queremos que los espiritistas se hagan la caridad de conocerse a sí mismos, y cada cual trabaje en el terreno que le pertenezca. Los más sabios no son por privilegio, sino porque han trabajado muchas existencias. Esos que se dediquen a investigar y a analizar los efectos desconocidos de las leyes naturales, y pregunten a los espíritus qué misterios encierra la vida de ultratumba. Y los obreros de última hora, los que solo tenemos buena voluntad, contentémonos con ir quitando piedras del camino, sin meternos en honduras de hacer caridad a los espíritus, porque es muy fácil que si los ciegos guían a otros ciegos, todos resbalen y caigan en el abismo. El estudio del espiritismo reclama ante todo que no se resuciten nuevos fanatismos. La comunicación de los espíritus es luz y verdad. No arrojemos sobre ella la sombra del error. Agradeciendo la fiel sintonía de cada uno de ustedes, queridos amigos, ponemos punto final a esta emisión de su programa Violetas para Amalia. Estaremos nuevamente aquí muy pronto a través de las frecuencias de